El famoso científico Carl Sagan dijo alguna vez: "No puedes convencer a un creyente de nada, porque sus creencias no están basadas en evidencias, sino que están basadas en una enraizada necesidad de creer". Una fe y razón, una relación necesaria. Carl Sagan afirmó que la creencia en Dios no se basa en evidencia alguna, sino en una necesidad profundamente arraigada de creer. Sin embargo, esta declaración incurre en una falacia de autoridad, ya que Sagan, siendo científico, no tenía la formación en filosofía o teología necesarias para hacer tal afirmación con autoridad. Además, su declaración refleja un desconocimiento de la relación entre fe y razón, una relación que no es de oposición, sino de complemento. La fe no es opuesta a la razón. Lejos de ser irracional, la fe es un elemento fundamental del conocimiento humano. No se trata de creer sin razones, sino de confiar en aquello que consideramos verdadero, incluso antes de poder demostrarlo completamente. La fe y la razón no son enemigas, por el contrario, la fe provee un punto de partida, mientras que la razón nos ayuda a evaluar y precisar lo que creemos. La ciencia también depende de la fe. Los científicos, al desarrollar teorías, deben aceptar ciertos axiomas sin una prueba absoluta. Un axioma es un punto de partida para el razonamiento, un supuesto básico que permite construir sistemas de conocimiento, aunque estos puedan ser corregidos con el tiempo. Por ejemplo, la geometría euclidiana asumió durante siglos que las líneas paralelas nunca se cruzan. Sin embargo, la relatividad general demostró que en un espacio curvo, este axioma no siempre es cierto. A pesar de ello, fue esencial para desarrollar muchas teorías matemáticas y físicas. Este proceso de aceptar axiomas y refinarlos mediante el descubrimiento es una forma de fe racional, una confianza inicial que permite el desarrollo del conocimiento, pero que puede ser ajustada con el tiempo. Esto es análogo a la fe cristiana. Sabemos que la palabra de Dios es infalible, pero nuestras interpretaciones humanas pueden ser refinadas mediante estudios históricos, filosóficos y hermenéuticos. 3. La fe cristiana como motor del avance científico y filosófico. A diferencia de la visión reduccionista de Sagan, la fe cristiana ha sido un impulsor clave de la ciencia, la educación y la filosofía. Un ejemplo fundamental es la teología reformada del siglo XVI, que promovió una visión del ser humano como imagen de Dios, con el llamado a ejercer dominio sobre la creación, Génesis 1, 26, 28, a través del conocimiento, la exploración y el arte. La Reforma protestante cambió la historia del conocimiento humano y facilitó avances en múltiples áreas: educación y estudio. La Reforma promovió la alfabetización y la educación para todos, estableciendo escuelas y universidades con un fuerte énfasis en el estudio riguroso de la escritura y la naturaleza. La imprenta y la difusión del conocimiento, la necesidad de traducir la Biblia y hacerla accesible, impulsó el uso masivo de la imprenta, revolucionando la forma en que la información se distribuía y facilitando el progreso del conocimiento en todos los campos. El método científico. Reformadores y pensadores cristianos como Johannes Kepler y Blaise Pascal vieron la ciencia como un medio de glorificar a Dios al entender mejor su creación. La cosmovisión reformada reforzó la idea de que el universo sigue leyes ordenadas porque fue diseñado por un Dios racional. La ética del trabajo y la investigación. La teología reformada promovió el concepto de la vocación y la responsabilidad del ser humano de desarrollar su creatividad y conocimiento como un acto de adoración a Dios. Esto impulsó la innovación científica, el arte y la filosofía. Como lo han señalado historiadores como Thomas Kuhn, Peter Harrison y Edward Huykas, la Reforma protestante fue clave en la revolución científica, pues liberó a la ciencia del escolasticismo medieval y permitió que se basara en la observación del mundo natural en lugar de en tradiciones filosóficas antiguas. 4. Evidencias arqueológicas que confirman la Biblia. A diferencia de lo que Sagan afirma, la creencia en Dios no carece de evidencia. De hecho, la arqueología ha confirmado repetidamente la historicidad de la Biblia. Algunos ejemplos notables incluyen los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, que confirman la fiabilidad del texto del Antiguo Testamento, con copias que datan de más de 1000 años antes de los manuscritos que se conocían previamente. La existencia de los hititas, un pueblo mencionado en la Biblia que los historiadores del siglo XIX consideraban ficticio, hasta que se descubrieron inscripciones y ruinas de su imperio. El cilindro de Ciro, que respalda el relato bíblico sobre el edicto del rey persa que permitió el regreso de los judíos a Jerusalén, Esdras 1:4. La estela de Tel Dan, que contiene la primera referencia extrabíblica a la casa de David, confirmando la historicidad del rey David. Estos hallazgos demuestran que la Biblia no es un simple libro de mitos, sino un documento históricamente preciso en múltiples aspectos. Conclusión.
Carl Sagan erró al afirmar que la creencia en Dios es irracional y carente de evidencia. Su afirmación no solo cae en una falacia de autoridad, sino que ignora la relación entre fe y razón. La fe es indispensable para el conocimiento, tanto en la teología como en la ciencia. Axiomas científicos como los de la geometría y la física dependen de la fe en su validez hasta que la investigación los confirma o refina. La fe cristiana, lejos de ser un obstáculo, ha sido un impulsor clave del avance del conocimiento a lo largo de la historia, desde la revolución científica hasta la educación moderna.